Hola, que el Señor le bendiga muy ricamente. Qué dicha que estamos juntos en esta oportunidad para seguir estudiando la carta del apóstol Juan, conocida como primera, segunda y tercera de Juan. Estamos hoy en primera de Juan, capítulo 5. Pero antes vamos a hacer nuestra declaración. Agarre su Biblia y repita después de mí. Esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Amén. Tenga abierto, por favor, en primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar dividiendo este capítulo en 3 secciones. La primera sección la vamos a llamar la fe que vence al mundo. Sí, la fe que vence al mundo. La segunda parte va a ser el testimonio del Espíritu. Si hay alguien que conoce al Espíritu Santo humanamente hablando, es este apóstol. Juan es el que más nos ha escrito en relación al Espíritu Santo. Y en primera de Juan, capítulo 5, no es la excepción. Y el tercer punto que vamos a ver en primera de Juan capítulo 5 es el conocimiento de la vida eterna. Sí, el conocimiento de la vida eterna. ¿Qué le parece si empezamos? ¿Sí? Bueno, pues entonces leamos capítulo 5 de primera de Juan, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Esta es la primera parte de primera de Juan, capítulo 5. La hemos titulado La fe que vence al mundo. ¿Cuál? Porque hay mucha gente que tiene fe. Vieran. Tienen fe en su equipo, tienen fe en el fútbol, tienen fe en el político, tienen fe en el gobierno, tienen fe en la economía. ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando cuando decimos la fe que vence al mundo? ¿Cuál? ¿Cuál fe? Bueno, la fe que se sustenta en estos 5 puntos, porque esto es importante. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Es la que tiene, número 1, los que creen en Jesucristo como el Señor. Ay, pastor, ¿todo el mundo cree en eso? No todo el mundo cree en eso. Porque no es de labios, sino de obras, de corazón, de entrega. La fe que vence al mundo es la que tienen los que creemos que Jesús es el Cristo. ¿Y qué está diciendo ahí? Bueno, que Jesús tiene suficiente poder para romper el yugo, para destrozarlo. Que Jesús, el Hijo de José y María, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo dice? Porque hay gente que esto cree que es mentira o cree que esto es una fábula. La fe se activa en aquellos hombres y mujeres que tienen a Jesús como el Cristo. Número 2, que han nacido de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ha nacido tiene vida. Sí, nótelo en una planta. Usted la siembra, nace, crece, se desarrolla y se reproduce. ¿Por qué? Porque tiene vida. El cristiano nace de Dios, crece, se fortalece y se reproducen discípulos. El mundo sabe que este es cristiano. ¿Quién es el que entonces tiene la fe que vence al mundo? El que es nacido de Dios porque tiene vida. Todos hemos nacido de Dios, no vieras que no.
No, pero es que todos vamos a la iglesia. No es sinónimo de que porque voy a la iglesia tengo vida. Tengo que reconocer que dentro de la iglesia, por supuesto que sí, somos más los que hemos nacido de Dios, que tenemos vida. Pero hay algunos que que definitivamente no. ¿Quién es el que vence al mundo? El que tiene esta fe. ¿Cuál? La que tiene a Jesús como el Cristo, la que es nacido de Dios y tiene vida. Es la fe que tiene el que ama a Dios y ama lo que Dios engendró. Esto es crucial. El que ama al que engendró, ese es Dios. Y ama a lo que Él engendró. ¿Y qué engendró? Hijos. Es importante entonces decir en este momento que la fe que vence al mundo es la fe que tiene los hijos de Dios porque amamos a Dios y amamos a nuestro hermano. No, yo no tengo problema con amar a Dios, pero viera, hermano, ¿qué problema tengo con amar a los hermanitos? Bueno, tenés un problema serio con la palabra de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y fue de Él el que dijo, ámense los unos a los otros. Y ahora, ¿qué problema? Yo creía que era más fácil. Yo creía que era nada más orar. Yo creía que nada más era reprender, gritar, aprenderme unas oraciones. No. La fe que vence al mundo se sustenta en que Jesús es el Cristo, en que he nacido de Dios, en que amo a Dios y amo lo que Él engendró, sus hijos. Número 4, es la que se tiene por conocer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Usted conoce a Dios? Espero que diga que sí. Porque al decir que sí, entonces lo que está diciendo es que conoce la palabra. Porque conocer a Dios significa leer la palabra, significa creer su palabra. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué fácil es amar a Dios sin leer la Biblia. Le garantizo que no ama nada a Dios. No, pero sí, yo amo a Dios, que no, porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 que el que ama a Dios ama su palabra. Y punto, y eso es todo, no hay más que darle vuelta. El que tiene esta fe que vence al mundo, tiene a Jesús como el Cristo, es nacido de Dios, ama a Dios y ama lo que Dios ha engendrado, ama a Dios y guarda su palabra. Y le dije que le íbamos a decir 5, y esta es la quinta, es la que tiene todo lo que es de Jesús, el Hijo de Dios. Tiene en su corazón la firme convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ay, todos tienen esa convicción. Recuerde que convicción es lo que a usted y a mí nos gobierna. En cualquier momento puede aparecer alguien diciendo que Cristo no fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. En cualquier momento puede aparecer alguien que dice que la Biblia no sirve para nada. En cualquier momento puede aparecer alguien diciendo que esto ya es muy antiguo, que está escrito por muchos hombres. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cuál es su convicción? ¿Qué es lo que ha abrazado? Bueno, la fe que vence al mundo, ¿cuál es? La que abrazó a Jesús como el Hijo de Dios. La que conoce a Dios y guarda sus mandamientos. La que ama a Dios y ama lo que Él engendró. La que es nacido de Dios y la que declara con su boca Jesús es el Cristo. Note que el texto que estamos leyendo, porque la primera división es la fe que vence al mundo. Interesante, ¿no? Que diga al mundo. La fe que vence al mundo. ¿Y por qué al mundo? Sí, es al mundo porque el mundo es el que a usted y a mí nos ofrece pecado. Es a usted y a mí el mundo que nos ofrece amenazas, aflicciones, persecuciones, tentaciones.
maldades. Todo eso lo ofrece el mundo. Con una religión muy bonita, ¿sí?, usted no va a poder vencer el pecado, ni las amenazas, ni las aflicciones, ni las persecuciones, ni las tentaciones, ni las maldades que se operan en el mundo. Pero Juan le dice a la cristiandad, y le dice a usted y me dice a mí, mire, si usted tiene la fe que está basada en que usted nació de Dios, en que Jesús es el Señor, en que amas a Dios y amas lo que Él ha engendrado, que amas su palabra y la guardas, y que declaras que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa es la fe que vas a poder poner en práctica para vencer al mundo. Lamentablemente nosotros como pastores recibimos algunos comentarios como el siguiente: es que el pecado que hay en el mundo me atropelló y yo tuve que acceder al pecado. ¿Y la fe? ¿Qué pasó con la fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Es que yo vencido fui por el mundo, pastor, las aflicciones, las persecuciones, las amenazas. ¿Y qué pasó con la fe? Es que no pude decir que no porque la tentación era muy grande. ¿Y la fe? No, pero es que yo voy a la iglesia. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Y la fe? Note que hoy es una noche en donde, en serio, hermano, allá afuera, a usted y a mí, nos van a tentar, nos van a ofrecer pecado, nos van a perseguir, nos van a amenazar, nos van a ofrecer maldades. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a levantar nuestro escudo de la fe, dijo el apóstol Pablo. Pero Juan dice que levante la fe para que tenga victoria. No hay victoria a menos de que usted y yo nos tomemos de una fe genuina. ¿Se ocupa esta fe? Por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Nacer de nuevo? Lo mismo que le dijeron a Nicodemo, ¿se acuerda? Y el mismo evangelio de Juan y el mismo evangelista Juan lo escribe. Sin duda fue un momento impresionante que un principal de la sinagoga llegara a Jesús, que un hombre que toda su vida la había consagrado al templo, a la sinagoga, técnicamente a Dios y a sus escritos. Mire si lo más fácil es tener una religión y esta termina siendo bonita, pero no es suficiente. Una religión no será suficiente. En primera de Juan, capítulo 5, no solamente tenemos la fe que vence al mundo, sino que también tenemos el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu. Ahora, dejemos por un momento el Espíritu y hablemos de la palabra el testimonio. Testimonio es lo que usted vio y como lo vio, lo declaró. Es decir, que Él es, podríamos decir entonces, que el Espíritu Santo es el mejor testigo que nosotros tenemos de que Dios existe. Porque Él nos revela al Padre, Él nos conduce a Dios, Él se manifiesta para que amemos a Jesús. Aquí no estamos levantando una doctrina de solo Espíritu Santo, no. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y los tres son uno. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Vamos a leer. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, ¿se da cuenta? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, es decir, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, lo que usted y yo conocemos como la Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, usted y yo,
le hemos creído a muchos hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesucristo vino a la tierra por obra y gracia del Espíritu Santo, engendrado en el vientre de María, 100% hombre, 100% Dios. ¿Y usted se cree eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Él se le vio llorar, se le vio caminar, se le vio comer, se le vio dormir. Él se le vio haciendo milagros y prodigios. De hecho, los que lo rodeaban, incluso los mismos fariseos, aquellos que lo consideraban enemigo, ¿sí? No puede hacer ningún hombre las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Por supuesto, él, no solamente Dios estaba con él, sino que él mismo es el Hijo de Dios, es Dios. Cuando la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 6 al 12, nos habla del testimonio de la sangre, ¿no fue sangre la que se derramó en la cruz del Calvario? Cuando nos habla del testimonio del agua, ¿no fue a través del bautismo en agua? ¿Sí? ¿No fue justamente cuando aquel soldado romano cruzara con una lanza y vertiera agua y sangre? 100% Dios, 100% hombre. El versículo 7 definitivamente nos declara que estos tres son uno. Y es lo que usted y yo creemos con todo nuestro corazón. La Trinidad, Dios es uno. Se manifestó de tres formas. El versículo 9, por favor, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si usted le cree a los hombres, pasó un accidente, ¿sí? Pasó un incendio, ¿sí? Y llegaron las cámaras y llegaron los reporteros. Señora, ¿qué fue lo que pasó? Y sale por cámaras y todo el mundo le cree a la señora. Se conoce como el testigo ocular. La Biblia enseña en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 6 al 12, que el Espíritu Santo es nuestro testigo. Él es el que testifica. ¿Qué cosa? Que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Si creemos a los hombres, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? ¿Creer qué cosa, pastor? Que Él es el Hijo de Dios. Ah, no, sí, eso sí yo creo. Tenga cuidado de decir tan rápido yo creo. Porque no es de labios, es de abrazar la fe que vence al mundo, que ya aprendimos. El no tener y no recibir este testimonio es muy peligroso. Tanto que dice la Biblia en el versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero no se queda solamente ahí. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y esto es muy importante. En esta semana, para nosotros, la Casa de Oasis Heredia, es crucial que este mensaje llegue a cada uno de nosotros. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque la familia suya y la familia mía, número uno, debe tener una fe que venza al mundo. Sí, tenemos que salir victoriosos cuando venga la tentación, cuando venga la persecución, cuando vengan las maldiciones, o cuando vengan las tentaciones, o cuando toque la puerta el pecado de su familia y de la mía, vamos a levantar la fe que vence al mundo. Pero no solamente eso, no estamos solos, tenemos al precioso Espíritu Santo con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Dios.
en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y tenemos ese testimonio. De manera que el Espíritu Santo ha producido en cada uno de nuestros familiares esa familia. Por eso es tan importante, ¿sí? Por eso es tan importante que en tu familia crean en Dios. Ah, no, pero todo el mundo cree. No, yo sé. No, pero creer en serio. Porque legalmente, la Biblia lo dice, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Que ama la palabra, que ama lo que Él ama, que la guarda, que la pone por obra, que le da lugar al Espíritu Santo, que su fe se manifiesta, ¿sí? Que ora, que cree. Y a partir de ahí tiene, dice la palabra de Dios en el versículo 12, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida, punto. Nada más, eso es todo. Necesitamos entonces el conocimiento de la vida eterna. Y ese es nuestro tercer punto. ¿Qué es el conocimiento de la vida eterna? Vamos a leer. Estas cosas os escribo a vosotros. ¿A quiénes? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Eso le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. Para que sepamos ¿qué? Que tenéis vida eterna y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ahorita explico eso, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, por el cual yo digo que se pida, que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que del versículo 13 al versículo 21, ahí están las preguntas. Y vamos a darle respuesta. ¿Qué le parece? Lo primero que tenemos que decir es lo que dice el versículo 14. Tenemos que tener una confianza. ¿Cuándo? Cuando oramos. ¿Y por qué? Porque oramos a alguien que nos oye. Y a los que Él está oyendo son hombres y mujeres que aman la palabra, que guardan la palabra, y entonces tenemos esa confianza que nuestras oraciones son escuchadas, porque nosotros guardamos su palabra, y al guardar su palabra y sus mandamientos estamos haciendo su voluntad. ¿Qué es lo que sucede? Dice versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Resulta que cuando usted y yo venimos a la oración, nos quedamos así pensando, ¿me habrá oído? ¿Me habrá oído? ¿Estará pendiente de mí? ¿Me habrá escuchado? ¿Por qué duda? Ah, es que usted nada más ora y no lee la Biblia. Ah, es que usted lo único que hace es que le pide, pero no lee, no la guarda, no la ama. No ama lo que Dios ha amado. Entonces sí, tenés toda la razón de tener mucha duda. Pero los que tienen confianza en sus oraciones, ¿sabe por qué la tienen? Porque dice su palabra que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Yo la quiero hacer. Lea la Biblia, ahí está la voluntad de Dios.
¿Quiere que de verdad Dios escuche sus oraciones? Yo sé que la respuesta es un rotundo sí. Ame la palabra, lea la palabra, condúzcase correctamente conforme a la palabra, dele lugar al Espíritu Santo, nazca de nuevo, dele lugar a Jesús en su vida y va a ver que Dios va a manifestarse. Si ves a tu hermano pecar, verso 16, yo sé que ahí están las preguntas. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, vamos a explicar esto de una vez. Versículo 16 y versículo 17. Dice la Biblia, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿y cuáles son los de muerte? Pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por los cuales no hay, que yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué es esto? Bueno, no es nada sencillo este texto, mas sin embargo, la mayoría creemos en que el pecado de muerte es aquel pecado que se comete deliberadamente. 2, constantemente. 3, de continuo en continuo. 4, que no hay arrepentimiento en el que lo comete. El que lo practica no quiere arrepentirse y es vez tras vez y no le da lugar ni siquiera al remordimiento, menos al arrepentimiento, y no reconoce que es pecado. Se lo repito, pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Todo pecado que se cometa deliberadamente, constantemente, continuamente, con falta de arrepentimiento, con incluso falta de remordimiento y que no quiere reconocer que es pecado y que tampoco está ofendiendo a Dios. ¿Será posible? Claro, la Biblia lo dice. En Hechos, en el capítulo 5, la Biblia habla de un matrimonio, Ananías y Zafira. Estos mintieron al Espíritu Santo, deliberadamente, constantemente, continuamente, sin ningún tipo de arrepentimiento. Justamente cuando fueron confrontados, mintieron. Y el discípulo Pedro los confronta y le dice, ¿no entiendes que estás mintiéndole al Espíritu Santo? Casi su argumento es, ¿y qué me importa? Por eso cayeron muertos. Y hoy hay hombres y mujeres que habiendo conocido a Dios, se apartan de Él, pecan deliberadamente, continuamente, constantemente, con una falta de arrepentimiento total y absoluta, ni siquiera remordimiento, menos arrepentimiento, y no reconocen que están ofendiendo a Dios. Eso se llama pecado de muerte, a lo cual el apóstol Juan dice, no pidan por esa gente. Hay otro, en Hechos capítulo 8, verso 18, la Biblia dice que vino un mago a rogar, y este se llamaba Simón. Su oficio era ser mago. Empieza a caminar con los discípulos y al ver que ellos imponen manos y aquellos hombres a los que les imponían las manos eran llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, declaró lo siguiente: yo le compro. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que quiere? Perece tú y tu dinero. Esas fueron las palabras. ¿Por qué? Porque él está pensando no en el Evangelio de Jesucristo, no en que la obra crezca, no en que las vidas sean edificadas, sino en montar su propio negocio. Eso es pecado. Pecado de muerte, ¿cuál es? Es el pecado que se comete deliberadamente, constantemente, continuamente, con una falta absoluta de arrepentimiento y además ni siquiera tiene remordimiento, no tiene remordimiento menos arrepentimiento. Y no quiere creer ni entender que está ofendiendo a Dios. Eso se llama pecado de muerte, para que le quede claro. Muchas gracias. En el versículo 18, fíjese, ya estamos terminando y yo creo que nos va a dar un poquito de tiempo de hablar de segunda de Juan y tercera de Juan.
Me llama mucho la atención que a partir de aquí, tanto el versículo 18, el versículo 19 y el versículo 20 nos tiran la palabra sabemos. Y el versículo 18, sabemos. Y el versículo 19, sabemos. Y el versículo 20, sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Vamos a ver qué se supone que sabemos. Porque así lo titula el apóstol Juan. Verso 18, sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, subraye ahí, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí hay una promesa. Nosotros sabemos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios nos guarda y el maligno no nos toca. ¿A todos? No. ¿Cómo que no? Si es una promesa. A los que no practicamos el pecado. No practicar, y eso lo sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Número 1, que como no practicamos el pecado, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Y eso es maravilloso, hermano. ¿Qué más sabemos? Verso 19. Sabemos que somos de Dios. ¿De quién? Somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De quién somos? De Dios. ¿Y a quién queremos agradar? A Dios. Entonces eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces no tenemos que tener problema con el mundo, porque el mundo está bajo el maligno. ¿Sabemos qué? Que somos de Dios. ¿Y qué más? Y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es conocido. ¿Qué más sabemos? Número 3, verso 19. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y este es el verdadero. ¿Cuál? El Hijo, Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Eso lo sabemos. Sí. Por la fe, nuestras convicciones, nuestros corazones han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces sabemos, ¿qué sabemos? Que Él es el Hijo de Dios. Amén. Versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Algunos escritores declaran que es un final muy rapidísimo. Demasiado corto la conclusión del versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Yo tengo algo que decir en relación a los ídolos. Conozco personas que tienen un ídolo que tiene 4 llantas y un motor, se llama carro. Conozco otros que tienen un ídolo que se llama computadora. Conozco otro que tiene un ídolo que se llama teléfono. Con otro que tiene ídolos, porque los ídolos ahora vienen de todos colores. ¿Qué es un ídolo? Aquello que usted sustituye en su tiempo por Dios. Punto. ¿Vio qué fácil? Qué fácil. Eso ya se convirtió en un ídolo. Queremos terminar. La segunda carta de Juan es un saludo amoroso, es un saludo preciosísimo. Leemos segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en vosotros y está para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios para el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. A partir de aquí, la segunda carta de Juan, conocida como la segunda epístola de Juan el apóstol, es importante decir varias cosas, que a partir del versículo 4 y el versículo 6, su énfasis es en permanecer. Mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibiéramos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor que andamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, cuando vosotros habéis oído desde el principio. Importante permanecer. ¿En qué? En Cristo como el Hijo de Dios. En Cristo como el Hijo que vino de Dios en carne
y murió por cada uno de nosotros, y en el amor de los unos por los otros. A partir de ahí, Juan le dice a esta señora que hay algunas personas que han dicho que es la iglesia, otras personas dijeron que sí, es una señora, una miembro de una iglesia. Yo creo, sinceramente, que sirva el testimonio de la carta que le envía a una señora como el testimonio para todos y cada uno de nosotros. El apóstol Juan elogia varias cosas. Número 1, que sus hijos andan en la doctrina, en la sana doctrina. Que sus hijos andan creyendo que Jesús es el Señor y amándolo, que lo han recibido en su corazón. Y número 4, que sus hijos andan amándose los unos a los otros. ¿Sus hijos también? Esa es la pregunta. La pregunta hoy para cada uno de nosotros, los que tenemos hijos, los que tenemos familia. Qué importante es que Jesucristo sea el Señor. A partir del versículo 7 al versículo 11 surgen los peligros. Él escribe, como cuando usted llama por teléfono y mira, va a llover, no se vayan sin el paraguas. Juan le escribe a esta señora que ha dado un buen testimonio, esta señora que ha criado a sus hijos en la doctrina, en la buena doctrina, le advierte que hay peligro. ¿Cuáles? Los mismos peligros que tenemos hoy usted y yo. Los falsos testimonios, los falsos profetas, los rebeldes. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido practica en sus malas obras. Sí. Tenemos que reconocer que hay un serio peligro. ¿Cuál? Los falsos testimonios, los falsos profetas y la gente que quiere de verdad hacer maldad. Claro, él está escribiendo bajo el lente de que hay algunos que ya se han popularizado. Tenga cuidado. La mejor forma es que guarda la sana doctrina, que camina en integridad y que puede, para efectos del momento, presentar sus cartas, decir quién es, cómo se llama, quién es su pastor, cuál es la iglesia. Hoy por hoy a usted y a mí nos cuesta mucho recomendar. Recomendar a alguien es algo muy difícil en esta sociedad, muy lamentable. Pero el apóstol da un gran ejemplo. A aquellos que no tengan a Jesús como su Señor y Salvador, a aquellos que no amen su palabra y lo que quieran es hacer maldades, ni gaste tiempo en recibirlos. Así es como habla. Segunda epístola de Juan a la señora elegida. Dice y termina con estos dos textos. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. La tercera carta de Juan, esta carta se las trae. Tiene un saludo y produce muchísima alegría. Un saludo y un testimonio conforme a su palabra.
habla otra vez de la importancia del buen testimonio y llama a un discípulo, él lo elogia mucho, se llama Gallo, y ahora usted y yo lo vamos a leer. Esta sí es chiquitica. El anciano a Gallo. ¿Quién es Gallo? El amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Está hablando de Gallo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Por supuesto, qué cosa más linda, saber que su discípulo está en el camino de la fe y que sigue abrazando su palabra y conduciéndose correctamente. A partir de aquí, el apóstol Juan elogia, ¿qué cosa? El testimonio de Gallo. Gallo, ¿quién era? Un hermano de la iglesia en ese momento. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué era lo que hacía Gallo? Era un hospedador de aquellos hombres y mujeres que salían en una misión a proclamar que Jesucristo era el Señor. Él elogia el corazón hospedador de Gallo. Por supuesto, también, como se ven en la segunda carta, hay una advertencia. Hay una advertencia, pero también hay un buen testimonio. Hay gente que va a dar malos testimonios, pero hay gente que va a dar buenos testimonios. Salgamos de los malos testimonios, como el de Diótrefes. Sí, Diótrefes, ahí está. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que ha hecho, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este señor Diótrefes era un estorbo en la obra de Dios. De un momento a otro tomó posición de algún grupo y él empezó, dice el evangelista Juan, parloteando, chismoso. El tipo era un chismoso, pero no solamente eso, sino que les prohibía a toda la comunidad a dar hospedaje a aquellos que predicaban la palabra. Y no solamente eso, sino hablar mal de la autoridad y hablar mal del apóstol Juan. Se imagina, qué bárbaro, qué poca sabiduría. Dios lo haya perdonado. Pero a la par de eso, también entendemos que la iglesia, hay de todo. Y gracias a Dios, estos son los menos y los más son los de buen testimonio, como el suyo. ¡Qué bendición! Como el testimonio de Demetrio. Amado, versículo 11, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¡Qué bendición! ¿Vistes? Ya llegamos al final de la tercera epístola del Evangelio del evangelista Juan. Tercera epístola de Juan el apóstol. Hemos estudiado con el único propósito de declarar esta gran verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Vino, vivió, murió por tus pecados y los míos, y está a la diestra de Dios Padre en este momento, intercediendo por usted. ¿Quieres vida eterna? Tendrás que recibirlo en tu corazón, confesarlo con tu boca, pedirle perdón por todos y cada uno de tus pecados, cambiar completamente, abrazarse a la palabra de Dios que es su voluntad, y a partir de ahí dar a la comunidad, a la sociedad, un buen testimonio y apartarse total y absolutamente del mal. Si tú haces eso, nos vemos en el cielo, porque aquí estamos en eso mismo, dando la fe, dando la palabra, dando el buen testimonio. Ahí donde tú estás, quiero bendecirte. Así que levanta tus manos. Yo te bendigo a la entrada y te bendigo a la salida, te bendigo en el campo y te bendigo en la ciudad. Y todo lo que tú haces prospera en el nombre de Jesús.